Llegó Gina Ibarra acompañada de grandes especialistas, reconocidos conferencistas, profesionales de la salud y autores importantes. Entérate de todo lo que quieras saber sobre tus hijos con Gina Ibarra en Hablando de Mamá a Mamá. ¡Comenzamos! Podría prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, 3 de la tarde con 2 minutitos. Me da mucho gusto saludarles. Estamos transmitiendo completamente en vivo. Soy Gina Ibarra y les saludo con todo el gusto. El día de hoy que estamos a 4 de junio. Y pues bueno, muy contentos de poder estar con ustedes un día más. Saludo a todos en los controles, saludo a Angie Cabrera en la producción. Y aquí conmigo está mi queridísima Fer González. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, muchas gracias, Gina. Qué bueno, mi Fer. A ver, Fer, de que va a estar con nosotros en verano, nos va a estar acompañando en el programa y bueno, pues siempre Fer es bienvenida. Gracias. Vámonos ¿con qué entramos, Fer? Entramos con la canción Promesa de Melendi, estrenada en el 2016. Muy bien, les voy a dar las redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook, nos encuentran como Gina Ibarra TV, en Twitter como @Gina Ibarra_mamá, en Instagram Gina Ibarra_radio y nos pueden ver y escuchar en YouTube, busquen Gina Ibarra. Ah, bueno, pues ahí está. Bueno, pues fíjense que antes de entrar al otro tema, porque vamos a hablar de varias cositas. Vamos a hablar, por ejemplo, de enfermedades por mala alimentación. Cuando no estamos bien alimentados, ¿qué enfermedad nos puede dar? Y también al rato va a estar Alma Acuña. Vamos a hablar ahorita con la directora de la obra ¿Sabes quién es Emiliano? Lourdes Pérez Gay o Gay, ¿cómo está? Gay, ¿cómo estás, Lourdes? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida Gracias. al programa para platicarnos de esta obra de teatro de ¿Sabes quién es Emiliano? Muy bien. ¿Quién es Emiliano? Bueno, Emiliano es Emiliano Zapata, pero ¿quién sabe quién era Emiliano? Líder revolucionario. Un caudillo, puede ser, un jefe, pudo Ajá. haber sido, un héroe, también pudo haber sido. Entonces, ¿qué de todos estos títulos que le hemos puesto era Emiliano? Entonces, yo creo que lo lindo de esta obra que escribió Amaranta Leiva y que está basada muchísimo, es un espectáculo de 2 actores y un músico en vivo que es un corridista que viene del estado de Morelos. 2 actores, uno que sí se sabe su papel, otro que se le olvidó estudiar el papel, y a base de preguntas del que no estudió y respuestas del que sí estudió, y sobre todo de respuestas de la historia que representa el corridista, vamos sabiendo cuál fue el proceso de Emiliano Zapata, por qué decidió luchar por la tenencia de la tierra, por qué luchó contra la injusticia, cuál fue su historia, cuál fue su infancia. Y en este año, que es el centenario de la muerte de Emiliano Zapata, nos parece muy, muy importante rescatar algunos de estos héroes ya olvidados, pero que son los que le han dado patria a este país. Y es importante escenificarlo porque muchas veces hoy los niños cuando lo estudian con el libro de texto, ¿no? Se quedan dormidos porque a lo mejor el lenguaje, son lejanos, pero ya verlo en una obra de teatro ya representado, pues obviamente es la unión de la enseñanza con la diversión, ¿no? Sí, sobre todo la vivencia. Amaranta siempre escribe obras, que es nuestra dramaturga, siempre escribe obras desde el punto de vista de los niños. ¿Qué es lo que a un niño le puede interesar? Desde los 5, los 6, los 7 años, y cuando esto resulta, el espectáculo se convierte en un espectáculo familiar, porque los padres también aprenden a dialogar con sus niños de esta manera. Esto que tú dices de la escuela, pues lo ves, se quedan dormidos, son imágenes, son fotografías, pero aquí estamos jugando con títeres, con máscaras, con humor, y sabemos que es un personaje tan vivo como somos nosotros. Fue un personaje tan vivo como en diferentes épocas. Claro, y que luchó mucho. Y que se divirtió mucho también. Ah, sí. Y que se atrevió. A ver, cuéntanos alguna cosa que no sepamos de Emiliano. Hay muchas que no sabemos. Que tenía 12 hermanos, por ejemplo. ¿12? 12. Bueno, antes se acostumbraba a tener muchos. Muchos. Bueno, él tenía 12 hermanos. Vamos a saber quiénes eran, qué hacían y cómo estos hermanos se convierten también
están en una estructura, por ejemplo, los actores están en una mesa que va creciendo poco a poco y se va convirtiendo en esa figura de Emiliano Zapata grande que todavía está presente en nuestras vidas. Sí, todavía. ¿En qué teatro están? Mira, estamos aquí en La Titería, aquí en Coyoacán, La Titería de Marionetas de la Esquina, que yo junto con Luz Espíndola fundamos hace 45 años. Wow. Y, es un buen, sí. Bueno, es muy fácil. Por eso que decía de mamá, mamá, yo les voy a decir de abuela a mamá. No, a lo que voy es que qué padre, ¿no? Sí. Que un trabajo de hace tantos años hoy en día se siga manteniendo, porque eso no sucede siempre. No, tenemos una trayectoria y siempre trabajando para niños, considerando al niño una persona inteligente simplemente con un poco de menos información que los adultos. Claro. Esta obra de teatro va dirigida, te hablo por el lenguaje, por la forma en la que la presentan, porque puede ser o muy aburrida o muy divertida, sí, para muchos niños, ¿no? No porque la vida de Emiliano Zapato fuera aburrida, sino cuando te la manejan como que, el líder militar que ayudaba a los campesinos, o sea, esto, ya. Pero cuando lo manejan de otra manera, yo creo que es un reto y yo les invitaría a que vengan porque realmente lo van a pasar muy bien. Los niños se van a divertir y van a aprender y los adultos lo van a disfrutar tremendamente. ¿Niños de qué edades? Desde 6 años. Desde 6 años. Desde 5 años pueden perfectamente disfrutarlo y pasar un buen momento en La Titería, que además de tener 2 teatros, tiene un espacio, una ludoteca, una bebeteca, Dios mío, está padre. Un área donde los niños pueden estar un rato antes de la función, como 1 hora, 1 hora y media, jugar, y después de la función también se pueden quedar. Es el único espacio escénico específicamente para niños del país, La Titería. Oye, ¿qué capacidad tiene La Titería? Tenemos el teatro donde se va a presentar Emiliano Zapata, va a ser para 70 personas, y tenemos otro teatro que es para 120 personas. Bueno, pues padrísimo. Además, ahorita ya salen los chavos de vacaciones, pero las escuelas, yo me imagino que muchas se organizaron para llevarlos, ¿no? O deberían de haberlo hecho por lo menos. Yo creo que sí. Bueno, dame un contacto, ¿quieres dar una red social o quieres repetirnos dónde está y los días que van a estar? Vicente Guerrero, número 7, en la Colonia del Carmen, Coyoacán, entre Malintzin y Xicoténcatl, y casi esquina con la Avenida México, Coyoacán. Y nuestra página es www.latiteria.mx. Bueno, pues ahí está Lourdes Pérez Gay, directora de la obra. ¿Sabes quién es Emiliano? Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y vamos a ir a una pausa comercial. Gracias. ¿Con qué salimos, Fer? Vamos con Yo Quisiera de Reik del 2005. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Gracias. Destrozando paredes para rescatarte, para enamorarte. Y bueno, regresamos. ¿Con qué regresamos, Fer? Déjate no es cierto. No. Sí, Déjate llevar. Déjate llevar de Juan Magán, de 2016. Es que ya estoy traumada aquí con años. Es que sí, pero ya están ahí las canciones para que YouTube no nos baje los videos. Oigan, fíjense que entramos con la cortinilla de Alma Acuña, ¿no? ¿No la van a meter? Regalamos boletos primero. Tenemos boletos para Suertudotas. El elenco es Ulises de la Torre como Mauricio Garcés. Tenemos 10 pases dobles para el viernes 7 de junio a las 6 de la tarde en el Teatro Manolo Fábregas. Otros 10 pases dobles para el Diario de Ana Frank a las 8 el miércoles de 5 de junio en el Teatro Tepeyac. Spanglish, tenemos 5 pases dobles para el jueves y viernes de esta semana en el Teatro Legaria. Con el permiso DGRTC-1335-18, bueno, los pueden pedir. Ahí está. Bueno, pues vamos con la cortinilla ahora sí para presentar a mi querida Alma Acuña. Alma Acuña, terapeuta de lenguaje. Llegó con su recomendación de libros y cuentos. Ahí está. ¿Cómo estás, querida Almita? Gracias, Gina. Pues como siempre, muy contenta de estar aquí contigo en tu programa. Gracias. Oye, vamos a hablar de un temazo de estimulación del lenguaje. Sí. Muchas veces vemos que nuestros hijos no hablan bien o no tienen nada de lenguaje y dicen eche.
y y señalan, ¿no? Y esto se lleva hasta la vida adulta, porque ves muchos adolescentes que de repente dices tú, Les no falta tienen vocabulario. les ponte a leer, haz algo, pero hablan muy mal. Y fíjate que no tiene nada más que ver con la parte del vocabulario, sino con todo lo que implica el lenguaje completo, la parte social, la parte de entonación, el saberme manejar lingüísticamente adecuadamente en cada momento, en cada contexto. Esa es una habilidad, o sea, no es nada más aprender un número de palabras y poder decir lo que quiero, sino saber con quién estoy enfrente, cómo me tengo que comunicar, cómo me debo de expresar, cómo tiene que ser mi entonación, cómo tengo que ir también leyendo al otro, ¿no? Y entonces esta habilidad comunicativa, pues desde un principio, desde la estimulación que tenemos que ir dando con los niños desde muy pequeñitos. Y aquí podemos como dividirlo en dos, desde cómo voy estimulando a un niño que no tiene ningún tipo de dificultad y por otro lado, cuando ya nos estamos dando cuenta que un chiquito se está tardando en hablar. Y entonces, específicamente hoy en la parte de recomendación de libros, traigo una colección, Gina, que se llama Cuentos de Progresión Lingüística, y estos cuentos de progresión lingüística que van desde el balbuceo a la frase son de Editorial GU y es una colección de 8 libros que nos pueden servir para que nos demos una idea cómo estar estimulando a los niños en la parte lingüística. El lenguaje empieza desde el balbuceo. Ajá. Nosotros en la clínica, en la terapia, cuando los papás llegan con alguna inquietud de si el niño está o no está hablando a tiempo, una de las primeras cosas que preguntamos es si el bebé balbuceó. Si de bebé balbuceaba hacia estos sonidos que parecen como si fueran lenguaje, pa, 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 ma, ma, que son como muy interesantes también, porque son muchos sonidos que se dan al inicio, por ejemplo la P, la B, que son fonemas como muy visuales y que el bebé también está imitando. Entonces preguntamos cómo van los niños balbuceando. Y es bien importante la parte del balbuceo. ¿Por qué? Porque el bebé cuando balbucea y si tiene una respuesta del adulto, que el bebé lo vea a los ojos, si hay una respuesta y se da como claro. juego de comunicación, es súper interesante. Y entonces neurológicamente lo que ocurre es que el niño se empieza a dar cuenta que al emitir esos sonidos va a haber una respuesta del otro. Es bien interesante, ¿no? Nada más dice papá, voltea el papá, no voltea la mamá, o sea, sabe que tiene un significado cada palabra. Entonces no es que a lo mejor en un principio el niño sepa que decir exactamente papá quiere decir papá, pero lo va conectando cuando el papá se súper emociona, que el niño dice papá y ni siquiera dijo en ese momento papá, pero si digo esto, este es el referente y esta es la emoción que va a tener en el otro. Otra parte del balbuceo también súper importante es cómo el niño auditivamente se va escuchando y es bien placentero para un bebé escucharse. Entonces, por ejemplo, incluso los niños sordos balbucean, pero como no se escuchan dejan de balbucear. Porque no hay, o sea, en realidad no significa ya nada para ellos. Es bien interesante y también si no nos damos cuenta que un niño no está escuchando. Entonces podrían pensar que es mudo. En un principio no, mira, lo que llega a ocurrir es que el bebé balbucea y entonces los papás que no se han dado cuenta que el niño es sordo creen que está escuchando porque balbuceaba, ¿no? Pero en realidad muchos niños dejan de balbucear porque no se están escuchando, porque escucharte es placentero. Sí, claro. Entonces el bebé que sí escucha bien, que está balbuceando, va a continuar balbuceando y va a empezar a formar ciertas palabritas y en esto nos vamos acercando más o menos como al final del primer año. Al año los niños tienen que tener por lo menos 3 palabras. Esto es fundamental. Sí, observemos, tiene 1 año, es su primer cumpleaños, el niño tiene que estar, la mayoría de los niños tendrían que estar caminando y por lo menos 3 palabras. Mamá, papá, sí, no, algunos dicen leche, eche, sí, hay niños que bueno, que si les dan coca y está súper mal, pues a lo mejor te dicen coca, ¿no? O si es el nombre de la mascota, o si es el nombre del hermanito, pero que sepamos que ahí hay 3, ¿no? Luego, conforme va avanzando el niño en cuanto a desarrollo lingüístico, empieza a tener un poquitín más de palabras, pero también empieza a juntar 2 palabras, o una sola palabra tiene un solo significado. Y a esa la llamamos palabra frase. Y ahí es, por ejemplo, cuando el bebé se empieza a dar cuenta que cierta entonación va a dar cierto significado. Por ejemplo, es muy diferente decir mamá, mamá, mamá.
Son diferentes significados que te da la entonación, y entonces también los niños no nada más es que etiqueten y le pongan nombre a las cosas, sino que empiecen a identificar que con la entonación podemos ir teniendo diferentes significados. Después los niños empiezan a juntar dos palabras y empiezan a darse cuenta que esto tiene como pues más significado. Al final de los 2 años, a los 2 años más bien, los niños tendrían que tener por lo menos 50 palabras. A los 2 años. A los 2 años, 50 palabras. Ajá. Y en algo en lo que nos tenemos que fijar mucho también es que el niño comprenda, realmente comprenda lo que le estás diciendo. ¿Y desde cuándo nos podemos empezar a dar cuenta que el niño comprende? Que tú le das una indicación, ¿dónde está el Winnie Pooh? Y el bebé gateando va a ir por el Winnie Pooh. O ¿dónde está mamá? Y el bebé verdaderamente voltea a ver a dónde está mamá. Entonces, en cuanto al lenguaje, Gina, no nada más nos tenemos que fijar en qué dice, sino también cómo lo comprende. Esa parte es súper importante. A los 3 años, en términos generales, un niño tendría que estar hablando ya completo. Oye, tú hablas de 50 palabras, pero no es lo mismo niño que niña. Las mujeres hablamos más que los hombres. Es cierto. Entonces, las mujeres 80 y los niños 50. Pues mira, yo le conté, por ejemplo, a mi hija, y mi hija cuando tenía exactamente 2 años tenía como unas 120 palabras más o menos. Caso extremo. No, bueno, esta niña es un caso extraordinario, pero bueno. Pero hay niñas que llegan a tener un poquito más de palabras. Las niñas sí somos un poquito más verbales. Más verbales. Los niños son más motores, ¿no? Hay niños que pudieran tener efectivamente menos palabras, pero justo por eso el parámetro es la cuestión de comprensión. ¿Es más fácil cuando hay hermanitos, a que cuando son hijos únicos, para que hablen más o no? ¿O esta retroalimentación también de los padres y de las abuelitas? Porque a veces es, y le dan la leche y el niño ni siquiera se preocupa también en decir leche. O hay hermanitos que te sirven como traductores, ¿no? Así, claro. Y entonces, en términos que, mira, podríamos pensar que si tiene hermanitos va a hablar más, o que si está la abuelita va a hablar, pero va a depender de cada familia, ¿no? Porque también hay familias que no estimulan el lenguaje y que a lo mejor le dan todo, y que a lo mejor el niño de alguna manera está sobreprotegido y hace y señala y se le da todo. Pero también hay familias que estimulan mucho la parte lingüística, que desde que están casi en el vientre de mamá les lees cuentos, les pones música, obviamente con organización. No se trata de sobreestimular al niño, ¿no? Pero cuando el bebé nace, que está despierto, que le hables, que hagas entonaciones, que ocupes este tipo de lenguaje tan particular que tenemos las mamás. Las mamás tenemos un lenguaje muy particular en donde hacemos las frases más cortas, las hacemos más lentas y las hacemos también como con cierta entonación para que nuestro bebé, nuestra cría, esté aprendiendo la parte lingüística. Y bueno, después nos vamos apoyando justamente en este tipo de libros, ¿no? Estos libros que son, te decía yo, una colección. Por ejemplo, el número 1, que se llama Marta y el osito, trae imágenes pues que son referentes a la vida cotidiana de un niño, ¿no? Cómo está la familia en la mesa, cómo ocurrió un pequeño accidente y se cayó el agua y el niño lo ve, cómo mamá le dice no, va, pom, 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 que son, en un principio cuando trabajamos, estimulamos mucho el lenguaje, lo que hacemos es trabajar mucho con onomatopeyas. Las onomatopeyas son todos estos sonidos del ambiente. Digo, yo lo vi en la primaria, no me acordaba. ¿Qué es la onomatopeya? Las onomatopeyas, Me ¿no? suena la palabra. El miau, el guau guau, Okay. cómo hace el coche, el caballo y tal. Entonces, el niño, antes de que te diga perro, te va a decir el guau guau, Sí, porque claro. es la onomatopeya. Y el chuchú. Exacto, es el sonido que tenemos identificado para el objeto. Entonces, es lo primero que va a repetir. A ver, déjame una pausa porque si no Angie Claro. nos corta y regresamos para seguir hablando de mamá, de cómo estimular el lenguaje. Ya nos están preguntando sobre la letra R, que es la más Ahorita lo complicada. platicamos. Ahorita nos platicamos. Claro. Vamos a una pausa. Bueno, regresamos, seguimos hablando de mamá con Alma Acuña y nos quedamos platicando sobre lo importante que es. Son las onomatopeyas en la estimulación del lenguaje. Entonces, de los primeros cuentos viene esta estimulación en cuanto a los sonidos de onomatopeya. Después empezamos a trabajar ya con palabras, empezamos a trabajar con frases, empezamos a trabajar con oraciones, y sobre las imágenes en los cuentos pues podemos ir haciendo preguntas e ir checando también este aspecto de comprensión, de seguimiento de instrucciones, y en los cuentos también alcanzas a ver qué tanto el niño te va o no te va poniendo atención. Obviamente todo tiene que ser acorde a la edad. No le podemos pedir a lo mejor a un niño que tenga 3 añitos que te dure
muchísimo tiempo sobre un cuento. No, poquito a poquito, ¿no? Okay. Sobre eso también se puede ir checando y hacer interesantes también la lectura de los cuentos con los niños. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues primero que el niño nos ve interesado en esta conversación, en este trabajo lingüístico, que nos vea, que estamos con él, que formamos esta parte de vínculo, Gina, porque también en la estimulación del lenguaje eso es fundamental. Si yo quiero conectar con el niño, yo tengo que estar realmente con el niño, lo tengo que ver. El niño se tiene que saber mi nombre, el niño tiene que ver que yo estoy disfrutando estar con él para que exista esta parte de comunicación, esta parte de intención comunicativa, porque también si el niño nos observa pues a nosotros planos, deprimidos, sin ganas de todo el tiempo refunfuñando, o sea, en realidad, ¿quién se va a querer comunicar con un adulto así? Claro, no. Necesitamos buscar estar nosotros también estables y formar un vínculo de comunicación con los niños. Y bueno, eso también nos puede servir a partir de los cuentos. Preguntaba una mamá, ¿verdad? Sobre la letra R. Sobre pronunciar la R. Depende, cada fonema en español tiene sus edades. Lo primero que los niños aprenden o deberían de aprender a pronunciar adecuadamente pues son desde luego las vocales. ¿Por qué las vocales? Porque la apertura de la boca es mayor, porque hay salida del aire, porque pronuncias A, O, U, E, I y es como muy visual. Después empezamos y se tienen que pronunciar adecuadamente los fonemas, por ejemplo, bilabiales, la P, la B, que son fonemas que están aquí con nuestros labios. Y posteriormente vamos así con fonemas que son, digamos, más posteriores. La R y la R son fonemas que se sube la lengua y se vibra la lengua. Por ejemplo, en la R, tú vibras la lengua. Para que vibres la lengua necesitas tener muchísima fuerza. Por eso es de los últimos fonemas que aprendemos. ¿A qué edad la R ya debe estar? Aprox. A los 5 años, ya. O sea, pero, si tiene 3. Claro, así dicen. Si tiene 3 y no la pronuncia, no pasa nada. Pero si tiene 5 y no la está empezando a pronunciar, entonces ahí podemos checar qué pudiera ocurrir. Fíjate que yo tuve mi hijo no pronunciaba la R. Y entró a terapia y nada más no la sacaba y R y el perro y lo hacía más notorio. Hasta que alguien me dijo, tiene que vibrar la lengua, pero exactamente tiene que saber qué es vibrar la lengua. Entonces me decía, ponen las manos cuando está la lavadora funcionando o la licuadora, y entonces que sienta la vibración en las manos. Les juro que hice eso, y cuando ponía la licuadora le decía, a ver, pon tu mano aquí junto, o la lavadora que estaba sonando y vibraba. Sí, pues es que el concepto desde vibrar, ¿no? Así me la sacó la R. Cuando empezó a sentir lo que era vibrar, ya empezó a decir R, carro. Al principio la pronuncian bien fuerte, el carro. Y luego ya le van bajando 2 rayitas a lo su van R. Ajustando, por supuesto. Pero así fue como me sacó la R. Pero me pude echar como 3 años en terapia para que sacara la R. Pero también a veces es fisiológico, ¿no? Como que no. Hay chiquitos que pudieran tener el frenillo adosado. La lengua tenemos abajo un pellejito que se llama frenillo. Pero cuando es solamente por frenillo, es que el niño está ya hablando así, como lenguardo pegada a la lengua, únicamente, ¿no? Entonces se hace una evaluación, observas debajo de la lengua y vemos si este frenillo está adosado, es decir, está pegado o no es flexible. Entonces ahí tenemos que derivar con un buen odontopediatra o con un buen cirujano maxilofacial para que hagan un corte, una sección. Damos algunos ejercicios para que el niño continúe flexibilizando, porque ahí también se tiene que tener cuidado y atención, porque se puede otra vez hacer cicatriz y volver a pegar la lengua. Entonces también tiene su gracia, su chiste, el tema del frenillo, pero es únicamente por eso, ¿no? Porque muchas veces, Gina, nos llegan chiquitos ya grandes de 4 o 5 años que no están hablando bien y los papás justamente traen como ideas de o que está consentido o que es el frenillo y tal, y nos vamos dando cuenta que en realidad hay una situación a nivel de desarrollo serio en la parte lingüística, que pudiera ser una sordera, que pudiera ser, por ejemplo, un trastorno del espectro autista o que pudiera ser un trastorno específico del desarrollo del lenguaje. Entonces, es muy importante que
si nosotros tenemos alguna duda de cómo está siendo el desarrollo lingüístico, acudir con un especialista. El especialista nos va a poder decir si realmente el niño está presentando algún tipo de dificultad y sobre eso se trabaja o no. No está pasando nada, no es exagerar, no es que los papás se angustien, es simplemente poder atender a tiempo. No sabes la cantidad de niños que nosotros hemos tenido en el consultorio, Gina, y es súper, súper triste ver que tiene 3 años y apenas se acaban de dar cuenta que el niño no está escuchando. Y entre más te tardes, más difícil es corregir, es ¿no? Son las bien muletillas, complicado, o sea, sí ponemos todo nosotros en esta parte terapéutica, los papás también, pero de verdad es este tema de ya hablará, de lo que pasa es que es flojito, es que el papá era igual, o sea, no sabes cómo limita, ¿no? Cómo limita una intervención oportuna. No se trata de exagerar, desde luego hay niños que pueden tardar en hablar hasta los 4 años y no pasaba nada, pero son los menos, ¿no? Hay niños que sí necesitamos identificar a tiempo y en esta identificación y en esta atención a tiempo pues podemos hacer muchas cosas, y justo una de las cosas que nosotros hacemos en la terapia pues es ocupar estos libros como herramienta. Después, Gina, que lo hemos platicado mucho aquí en tu programa, es que hay que recordar que el lenguaje es la base del aprendizaje de la lectoescritura, y estos cuentos, aparte de que, bueno, trabajas esta cuestión del lenguaje oral, después traen unas como calcomanías en donde viene escrita la descripción de las imágenes que están ocurriendo en los cuentos, y vienen tanto en letra manuscrita como en esta letra de imprenta, para que dependiendo lo que le estén enseñando en la escuela, porque bueno, hay escuelas en las que trabajan primero un tipo de letra o otro tipo de letra. Entonces, además, esta colección pues trae como este plus, ¿no? De traer las tiras de lo que está ocurriendo en cada imagen, para que ya en el momento en el que se empieza a trabajar lectoescritura con los niños, que esto puede ocurrir a partir de los 6 años, ¿no? Los niños puedan empezar también a trabajar todo lo que tiene que ver con escribir. Escribir bien. Oye, Paulina pregunta, tiene 34 años, sí, que tiene problemas de frenillo, que sus hijos podrían heredar este problema. Sí, y ahí lo podría checar su odontopediatra o el maxilofacial. ¿No? Sí, se secciona, que te den algunos ejercicios para que no se vuelva a pegar, ¿no? Como cicatriz, porque hay chiquitos que, ay, sí, a mí me tocó una vez una chiquita, dos cirugías le hicieron, las 2 se le pegaron, pero es que no le hacían ejercicios en donde la lengua la tienes que estar moviendo para que no se te vuelva a hacer la cicatriz. Sí, y si quiere, pues que me contacte y le puedo dar el dato de una cirujano maxilofacial que es de toda mi confianza. Okay. Si es que lo necesitan, obviamente. Si es que ¿no? lo necesita, bueno, claro. Pero si tiene ese problema. Sí, ¿cuánto tenemos de minutitos? ¿Cuánto nos quedan, G? 4 minutitos. Perfecto. Todavía para concluir, bueno, para que nos digas Claro que sí, Gina, pues seguir en esta intención de compartir con los papás, de compartir también con los maestros, porque muchas veces son los maestros los que van identificando algunos problemas del lenguaje. Recordando que como no nada más es la parte de la hablada, sino también la comprensión, a veces ahí es en donde nos damos cuenta que los niños tienen dificultades en la parte lingüística, porque los maestros se dan cuenta que el niño no te sigue adecuadamente instrucciones al mismo ritmo que el grupo, porque no tiene una buena memoria auditiva y se van quedando atorados, por ejemplo, en los dictados, ¿no? La maestra dice toda una oración y el chavito así de ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Y eso es memoria auditiva. No tiene que ver con la parte de si el niño está escuchando o no está escuchando, sino cómo está registrando a nivel de memoria auditiva, y ahí se queda atorado. Las maestras también pueden ir van identificando, por ejemplo, a nivel de tema conductual. Nos llega a pasar que nos refieren a los niños porque se están portando mal, pero en realidad no es que se estén portando mal, es que el niño no te entiende lo que le estás diciendo, y entonces conductualmente tiene este tipo de manifestaciones, pues que no te sigue las instrucciones, o como no entiende lingüísticamente y con el otro no se puede vincular también a partir del lenguaje, pues tiene temas sociales, le cuesta trabajo. Son estos niños que en lugar de hablar o pedir las cosas arrebatan, empujan y tal, porque no tienen un adecuado desarrollo del lenguaje para
para poder estarse vinculando con sus compañeritos, ¿no? Bueno. Y entonces como desde todos los puntos podemos identificar y trabajar lenguaje. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, Gracias, Alma. Gina. Gracias, Fer. No, gracias a ti, ¿Quieres Gina. dar tus redes sociales? A ver, ¿O no? síganme. Síganle. Estoy en Instagram como @FernandaG.Valtierra. Bueno, ¿y tú tus contactos? Claro que sí, el teléfono del consultorio es 55 37 14 17 y es Centro Terapéutico Telia. Es muy buena, la verdad, tiene un grupo además de especialistas buenísimos, con los ojos cerrados. Si tienen problemas de lenguaje o alguna pues dislexia, algún problema de aprendizaje, vayan con Alma Cunha. Gracias, de verdad, Gina, estoy súper a sus recomendable. órdenes. Gracias, Almita, se te quiere. Ya nos vamos, Tobón, thank you very much. Angie Cabrera de Servín, gracias. Gracias a ustedes, les mando besos, cuídense mucho, pásenla bien. Según el pronóstico del tiempo, al rato va a llover, ya no tarda en llover, ahorita estamos en 22 grados, pero se supone que hay 60 probabilidades de lluvia, así que llévense la sombrilla, cuídense mucho y nos escuchamos mañana, primero Dios. Que tengan bonita tarde, bye bye. Únete a nuestras redes sociales. Twitter, Gina Ibarra-mamá. Fanpage, Gina Ibarra-TV. Instagram, Gina Ibarra-radio.